Amigos de BPI TV, estamos en la sede de Fedecámaras Bolívar, acá en Puerto Ordaz, municipio de Caroní del estado Bolívar. Son exactamente las 9:58 de la mañana y estamos en el acto de proclamación del Comité Ejecutivo de Fedecámaras Bolívar para el periodo 2019-2021. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Johnny Houda, presidente de esta institución en el sur de Venezuela. Buenos días a todos los presentes, especialmente a los medios de comunicación que nos acompañan, BPI Mundo, Primicia y los demás medios de comunicación que se hacen presentes en esta bella mañana hoy aquí en Ciudad Guayana. Estamos en la sede de Fedecámara Bolívar, en la Asamblea Anual 2018-2019, en donde tenemos la celebración de la proclamación de la nueva Junta Directiva para regir los destinos de esta prestigiosa Fedecámaras Bolívar para el periodo 2019-2021. Nos están acompañando aquí en esta rueda de prensa que estamos dando el día de hoy para esta asamblea anual, el primer vicepresidente de Fedecámara Nacional y presidente encargado, Ricardo Cusano, está en acto de presencia, el tesorero de Fedecámara Nacional, ciudadano Fernando Cepeda, igual que Eduardo Garmendia, nos está acompañando el presidente de Consecomercio, Felipe Camposolo. De verdad, para nosotros hoy hemos cumplido una tarea bastante difícil, una jornada bastante atropellada en la situación país que estamos viviendo, donde de verdad hubiésemos querido dar muchísimo más a nuestro Estado, a nuestros empresarios, a nuestras cámaras afiliadas, pero a veces la circunstancia del país no lo permite. Pero creo que hemos culminado una tarea bastante honrosa, una tarea bastante dedicada, a la cual dedicamos nuestro tiempo, nuestra atención, y seguimos apostando a nuestro país Venezuela, seguimos apostando a nuestro Estado, seguimos luchando porque los empresarios nos hemos caracterizado por no ser políticos, aunque nos afecte mucho la política, no somos políticos, nos dedicamos a trabajar y tenemos mucha confianza en la reconstrucción de nuestro país. Aquí tenemos, lo voy a dejar de hecho de palabra, a nuestro primer vicepresidente de Fedecámara Nacional y próximo candidato ya a ocupar la presidencia de Fedecámara Nacional, Ricardo Cusano, quien nos acompaña. Antes que nada, buenos días, agradecido por la oportunidad, pero sobre todo muy contento de poder estar en el estado Bolívar, al cual además en lo personal me ata y me une familia que por parte paterna que llegó al estado y lo acogió y le dio la oportunidad de crecer y desarrollarse personal y profesionalmente. Para nosotros, lo primero que tenemos que resaltar es que el ejercicio que hoy se está haciendo en el marco de la Asamblea de Fedecámaras Bolívar es un ejercicio democrático de respeto a las bases. Hoy Fedecámaras Bolívar rinde memoria y cuenta de su gestión, pero sobre todo se presenta a un nuevo proceso, a un nuevo periodo con la alternancia de nuevas ideas, manteniendo y soportando el trabajo hasta hoy realizado por esta Junta Directiva saliente, pero con la intención también de desarrollarlas y hacerlas perfectibles. Eso debemos resaltarlo en un país donde se aclama a gritos que existe esa alternancia, pero sobre todo exista esa transparencia en rendir cuentas a la ciudadanía. Por otro lado, es un placer contar con el apoyo y la presencia del presidente de Consecomercio, el señor Felipe Camposolo. De igual forma tenemos presencia de el señor Eduardo Garmendia, quien en este momento es aspirante a la candidatura a la tesorería de Fedecámaras Nacional para el periodo 2019-2021, pero sobre todo con una amplia experiencia viniendo del sector industria como expresidente de Conindustria, pero además habiendo tenido la oportunidad de dirigir, formar parte, apoyar, ayudar en el proceso público en un organismo como Procompetencia, donde la visión de la libre empresa, de la competitividad, era algo fundamental en aquel momento país y que hoy necesitamos rescatarlo. Hoy viene a sumar al equipo y también al Estado Bolívar su experticia para trasladarla a las cámaras bases, a los empresarios. Y no puedo dejar de mencionar la presencia del señor José Manuel Alejos, empresario, directivo de Fedecámaras Lara, que hoy en este intercambio interregional viene a entender la situación del Estado Bolívar, pero más que la precariedad, a entender los éxitos que aún, a pesar de las circunstancias, el empresariado sigue teniendo cada momento en que abre su Santa María y sigue dando la estabilidad a empleos sustentables y a lo que significa aguas abajo a la familia de quienes hoy están
siendo trabajadores productivos en el sector privado del Estado Bolívar. Y no puedo dejar de mencionar también a nuestro director ejecutivo de Fedecámaras Regional, Richard Fortunato. Para nosotros, sin duda alguna, en este momento institucional, como ustedes seguramente saben, ya son varios años hablando del proceso de la OIT, que Fedecámara, en la cual es miembro y representante del sector privado venezolano por ante esta importante institución, la Organización Internacional del Trabajo, donde en teoría deberían articularse, construirse de la mano del tripartismo, es decir, del Estado, del movimiento sindical y del empresariado, del movimiento gremial empresarial, deberían construirse las políticas públicas en torno a el sector laboral. Cómo hacer que las fuerzas vivas, que las fuerzas productivas sean mucho más eficientes, donde los empresarios tengan la oportunidad de hacer mucho más sana su gestión productiva, pero sobre todo donde se salvaguarden también las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores. Eso hoy en Venezuela está perdido hace muchos años, ese diálogo, esa construcción de políticas conjuntas, y en el marco de del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, en este preciso momento, el presidente de la institución, Carlos Larrazábal, nos está representando, por supuesto, colocando una vez más la situación de Venezuela, exigiendo una vez más al Estado, y esto es importante rescatarlo, al Estado y no al gobierno. El Estado en determinado momento firmó unas convenciones que hoy están siendo violadas por parte del gobierno nacional y se mantiene la solicitud de que se reinstaure el diálogo social, hoy lamentablemente no única y exclusivamente para la materia laboral, sino para toda la reactivación del aparato productivo que pueda paliar rápidamente la crisis social que vive nuestra ciudadanía. Ya hoy sencillamente subir los salarios, ya hoy sencillamente cambiar los horarios o negociar en términos de una negociación de contratos colectivos, se quedaría corta para poder generar las soluciones necesarias que el país requiere. Por eso es importante resaltar en este momento la presencia de Fedecámaras en este importante evento. De igual forma, para nosotros es vital poner sobre la mesa, y no sabemos si aplaudir o simplemente reconocer que después de 3 años el Banco Central de Venezuela expresó las cifras, ese oscurantismo en el cual estábamos viviendo y donde se transgredía la obligación constitucional del banco de otorgar las cifras que generen la certidumbre para el empresariado poder programarse, poder organizar y poder proyectar sus inversiones, su acción, su generación de bienes y servicios. Hoy, después de 3 años, las tenemos sobre la mesa de manera oficial. Y esa oficialidad lamentablemente nos dio la razón. Lamentablemente nos dio la razón de que tenemos un aparato productivo deprimido, de que tenemos un sector construcción, por ejemplo, detenido casi en un 95%, de que tenemos un aparato de manufacturero que prácticamente trabaja el 18% de su capacidad instalada a nivel nacional, donde tenemos el sector comercio que puede surtir sus anaqueles a través, si no lo tienen a través del hecho en Venezuela, pudiese estarlo surtiendo a través de las importaciones, y vemos cómo las importaciones están prácticamente en el piso, como además sectores transversales como la banca, que surte y sirve de apalancamiento financiero para cualquier actividad personal o jurídica, se encuentra minimizada. En este momento no hay capacidad de financiamiento del sector privado, mucho menos al sector público, pero en todo caso lo que nos compete, pretender, aspirar, ser exitoso un empresario sin capacidad de financiamiento es prácticamente inviable. Es un anclaje 100%, con un encaje legal que ha hecho prácticamente que las agencias de banco tengan que pensar en, bueno, no sé, en será vender algún otro servicio o algún producto o comida, porque sencillamente no están surtiendo o no están siendo efectivas en la razón de ser que era la intermediación financiera entre la captación de los ahorros y la colocación para la reactivación de la economía. Entonces, sin duda alguna, las cifras del Banco Central demuestran la realidad de una hiperinflación, que además queremos resaltar. Hace un par de días oíamos a unos importantes consultores y analistas en materia financiera que hablaban de que hay no solo una hiperinflación, sino una suerte de multiinflación.
Es totalmente distinto y lo veníamos comentando en nuestra llegada, lo que está ocurriendo en Barquisimeto, en el estado Lara o en Maracaibo, donde estuvimos la semana pasada con la crisis de la gasolina, con crisis de algunos otros productos, como puede estar ocurriendo aquí en Bolívar. Y es distinto porque según el mercado, según la oferta y la demanda, según el nivel de escasez, según el poder adquisitivo o la precariedad que tenga cada región, la inflación sigue estando en un rango de hiperinflación, pero es distinta. Oír cómo surge un mercado negro del combustible, los precios en los cuales además que son precios que ya este mercado negro sobrepasa la realidad internacional, te recuerda la irresponsabilidad de no haber tomado decisiones a tiempo, de hacer entender a la sociedad que no podemos seguir subsidiando a costa del hambre, del deterioro y de la precariedad de una sociedad, servicios básicos como es la electricidad, como es el agua, pero también como lo es el sistema de generación y de distribución del combustible. En definitivas cuentas, si bien es cierto que estamos en una situación muy precaria, no es menos cierto que hoy el empresariado está aquí no solo para lamentarse, sino también para crear esperanzas sobre la base de realidades. Lo primero que decimos y lo primero que debemos posicionar es que lo único que debemos pedirle al Estado en este momento es que nos deje trabajar, que nos permita actuar en lo que sabemos hacer, que es innovar, que es generar empleo, es ser competitivo y sobre todo que nos permita reinsertarnos al primer mundo, que nos permita volver a tener relaciones con nuestros socios naturales, que sencillamente le regrese la normalidad a Venezuela. Una normalidad que por demás pasa por entender que el país de donde venimos no es el país a donde vamos. Tenemos un país que por primera vez en su historia el Producto Interno Bruto, el aporte en divisas que va a generar el sector privado va a ser mayor que el de la industria petrolera a finales del 2019, corroborándose y consolidándose en el 2020. Esto cambia la estructura del país que conocíamos y nos obliga a nosotros como ciudadanos y como empresarios a entender que también debemos cambiar nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de gestión y nuestros procesos de reinserción al aparato productivo. Desde Fedecámaras queremos reiterar que nuestro compromiso es con la generación de más empresas, aún y a pesar de esta situación, es con la generación de más puestos de empleo que le genera a la sociedad la oportunidad de ser independiente, donde no haya controles sociales por una caja de comida o por una vinculación política, sino que haya un crecimiento y una estabilidad de las necesidades básicas de la ciudadanía, siempre fundamentado en la fuerza del empleo y de la independencia de cada quien tenga. Y eso para nosotros es un compromiso, por supuesto, siendo más productivos, generando competitividad y, como les dije anteriormente, reinsertándonos en el mundo, dejando de estar aislados. Posiblemente la situación política nos siga marcando en el éxito de esto que estamos planteando en este momento, pero sin duda alguna será la conducta de los empresarios, unidos y reconociéndonos como iguales con los trabajadores, con la academia, con la sociedad civil en general, que podremos ser agentes y promotores de un cambio real, pero sobre todo sustentable. La estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país pasa por generar progreso y bienestar sobre la base del rescate de los principios y valores que se representan en el concepto del trabajo, que hoy está total y completamente menospreciado y perdido en el país. Sin más que agregarle, me gustaría cederle la palabra al presidente de Consecomercio para que un poco exprese la realidad del sector, pero sobre todo traiga al Estado Bolívar palabras que motiven a continuar en esta lucha, pero sobre todo en esta construcción de un sueño que es la de una Venezuela productiva. Felipe Camposolos, el presidente recién electo de Consecomercio, que después de juramentado ya presidente de Consecomercio y de tener su primer directorio nos visita en la región. A la palabra Felipe Camposolos. Bueno, llegando me ofrecieron residenciarme en la región, de hecho. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí de verdad para felicitar no solamente a José Alfredo Olivo por haber alcanzado la presidencia de Fedecámaras Bolívar, sino a todo el pueblo del Estado Bolívar. Definitivamente, bueno, es verdad, me siento en casa, así que
Fíjense, venimos de haber recorrido el país y nosotros hablábamos de una manera, hablábamos de unos promedios que iban entre un 40 y un 80% de afectación del comercio a nivel nacional y nos conseguimos con las cifras del Banco Central que vienen a corroborar una afectación del 75% negativo en aporte o más bien desaporte al PIB de la nación. Esa cifra tiene que servirnos para sacar lo mejor de nosotros y para empezar a plantearnos una nueva realidad, para empezar a plantearnos un nuevo país donde definitivamente la relación comercio, industria y Estado deben cambiar. Debemos empezar a plantear nuevos valores. Es el momento de intervenir el cuerpo de valores de Venezuela, de los venezolanos. Es el momento de insertar nuevas metas. Definitivamente la ecuación esfuerzo, trabajo duro, sacrificio, trabajo sobre todo. Deben ser palabras que deben volver a nuestro léxico, deben ser valores que deben ser resaltados desde muy temprana edad, a la niñez y a todos nuestros trabajadores, todos los días y muchas veces al día inclusive. Definitivamente tenemos que luchar, y cada vez que vengo aquí al Estado Bolívar lo digo, tenemos que luchar y sobre todo el Estado Bolívar debe ser punta de lanza para entrar definitivamente a la Venezuela post-petrolera. Nosotros debemos dejar atrás el país que fuimos, el país petrolero, y convertirnos en un país que tiene petróleo y lo utiliza sencillamente como una herramienta más para poder potenciar primero a su gente y luego a sus cadenas productivas. Y debemos acostumbrarnos como sociedad a competir, a luchar por lo que queremos, definitivamente. Tenemos que poner de frente y poner esos valores muy en alto porque estamos ahora de cara al mundo y estamos solos de cara al mundo y compitiendo ya con otros países para poder ganarnos el pan en el concierto de las naciones. Definitivamente el llamado es para que recordemos siempre que el sol que sale en Venezuela no sale en ninguna otra parte del mundo. Los venezolanos somos únicos, somos irrepetibles, pero tenemos que definitivamente hacer un cambio y estamos seguros que a la vuelta de la esquina está un cambio. No sabemos cómo será, no sabemos exactamente cuánto tiempo falta, pero definitivamente a la vuelta de la esquina tiene que haber un nuevo conjunto de políticas públicas, particularmente las económicas, que definitivamente vengan a fomentar la oferta, que vengan a fomentar más empresas, que vengan a fomentar más empresarios y más producto disponible. Debemos insertar el concepto de que más producto disponible se traduce en crecimiento sin inflación. Entonces, queridos amigos, tenemos un reto importantísimo por delante y Bolívar definitivamente tiene que liderizar el proceso a nivel nacional. Venimos de discutir esta semana, ayer ratificamos en el directorio la postura de Consecomercio en apoyo a prácticamente todas las cámaras regionales del país, donde nosotros estamos respetuosamente y tendiendo puentes, valga la aclaratoria, aclarando siempre que el pago de impuestos es un deber ciudadano, pero nosotros ayer ratificamos nuestra postura de solicitar al CENIAC que sea derogada la Providencia 0141 referente a las máquinas fiscales. Definitivamente, el Estado debe apoyarnos con el cálculo y el pago justo de impuestos que debe cada comerciante y debe apoyarnos con el retiro de esa exigencia de las máquinas fiscales. Es un llamado que estamos haciendo nosotros al Gobierno Nacional y es un llamado también para sentarnos a conversar al respecto. Definitivamente, pechando al comercio, pechando a la iniciativa privada, no se va a lograr mayor iniciativa, no se va a lograr mayor comercio y mayor volumen de actividad. Es necesario que todos rememos en la misma dirección en la Venezuela que está por venir. Y la dirección se llama progreso y productividad ante todo. Progreso y productividad. Muchísimas gracias. También vamos a cederle el derecho de palabra a Eduardo Garmendia, quien va a ser el tesorero, ya candidato a tesorería de Fedecámara Nacional, quien también nos acompaña hoy y nos honra con su visita. Buenos días, muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y gracias por recibirme aquí en esta casa. No agregaría muchísimo más. A los que nos toca hablar de último tenemos la gran ventaja de que no tenemos que decir mucho, pues ya todo lo dijeron. Entonces bastaría con decir muchas gracias, buenos días y ya es suficiente, ¿no? Pero me permitiría agregar un par de elementos importantes.
que veníamos conversando incluso en el viaje de venida. Y es que las organizaciones gremiales tienen un extraordinario reto de ahora en adelante cuando la situación política cambie. Y estoy diciendo que la situación política cambie porque lo que se nos va a presentar es un país democrático. Y cuando hablamos de un país democrático, estamos hablando del imperio de la ley. Y cuando estamos hablando del imperio de la ley, estamos hablando de una economía de mercado. Y cuando estamos hablando de una economía de mercado, lo que nos interesa es que el mercado funcione. Y para que el mercado funcione, se necesita el concurso desinteresado, pero militante, de tanto el sector público que el sector privado, para generar las suficientes políticas públicas para que ese mercado no sufra interferencias de ninguna naturaleza y al final salga beneficiado, que es al consumidor, que es el objetivo de todos nosotros cuando estamos en la actividad económica. Y cuando decimos el consumidor, estamos diciendo el bienestar público, que no podemos olvidar existe allí y por el cual, independientemente de que no sea de manera directa nuestra actividad, sí de manera indirecta es lo que un empresario hace. Cuando un empresario produce, cuando un empresario paga salarios, cuando un empresario paga impuestos, de alguna manera está contribuyendo a que el bienestar público incremente. Y eso se muestra en las frías cifras de los organismos como Banco Central, que habla del PIB, del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Ahí está las cifras frías que demuestran esa acción que los empresarios y en términos generales hacen todos los días desde la mañana a la tarde, con la contribución, por supuesto, importante del sector laboral. Guayana vivió, y digo vivió, una extraordinaria experiencia, y digo una extraordinaria experiencia porque de alguna manera yo participé en el proceso de privatización de la industria siderúrgica aquí en Guayana. Y eso fue una extraordinaria posibilidad que se creó, que generó un conjunto de actividades alrededor importante y dinamizó la actividad económica en términos generales de la zona. Desafortunadamente, políticas económicas absolutamente erradas, a mi juicio, revertieron ese proceso y digo que son, no solamente revertieron, sino que fueron de alguna manera nefastas para el desarrollo de la región. Y la prueba está que hoy al aterrizar da lástima ver una industria siderúrgica de la naturaleza que es Sidor absolutamente parada. Y eso, y no digamos en las empresas del aluminio. Necesitamos que la sociedad entienda que más nunca debemos cometer ese error, que no debemos permitirle más nunca a ningún gobierno que haga algo de esa naturaleza, que somos nosotros, los venezolanos que vivimos y trabajamos todos los días, los que tenemos el derecho y la necesidad de participar en todas las decisiones de política que puedan resultar en cambiar rumbos de alguna naturaleza. Y ahí vuelvo al principio, las organizaciones gremiales tienen la tremenda responsabilidad y la oportunidad de sentarse conjuntamente con el sector público a generar las políticas públicas necesarias para que cosas de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir. Dicho esto, solo les podría decir que yo confío plenamente en que las cosas van a cambiar. De alguna manera van a cambiar y ese cambio no está muy distante y debemos estar absolutamente preparados para ello. En ese sentido también me gustaría solo agregar que de alguna manera me fue encomendada la responsabilidad de coordinar algunos aspectos de lo que llamamos el Plan País, y en esos aspectos del Plan País hemos estado trabajando para afinar cuáles son las cosas que deberíamos hacer de manera inmediata. No podemos perder más tiempo. Es absolutamente necesario que estemos preparados para ese cambio y lo asumamos de manera
responsable, pero de manera determinada a conseguir el bienestar para todos, que significa el bienestar para los empresarios, para los trabajadores, para toda la sociedad. Dicho esto, vuelvo a hacer, solamente me falta volver a agradecerles nuevamente que me hayan permitido asistir y ese cálido recibimiento que he recibido en la mañana de hoy. Gracias. Para finalizar, de verdad me tocó resaltar un punto y se me ha pasado por alto, es el de la providencia administrativa, que es un tema bastante álgido en el país acerca del cambio de las cajas registradoras, y que considero que Fedecámara Bolívar es la primera Fedecámara a nivel nacional de las regiones que se dirigió al CENIAT Caracas, ¿verdad?, con un escrito de sus 3 cámaras bases más grandes, de los municipios más grandes de su estado Bolívar, que es Heres, Caroní y Piar, en donde ya también solicitó la derogación de esa providencia administrativa, que lo que va a traer es el caos y el cierre de muchos Santa María, de muchos establecimientos comerciales. Por eso fue una primera Fedecámara que se pronunció al respecto y entregando un comunicado directamente a David Cabello en Caracas, en el CENIAT. Por otro lado, para finalizar, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, de los invitados especiales que nos acompañan desde Caracas hoy, al comité ejecutivo que me acompañó y de verdad luchó en estos 2 años, a todo el equipo, a todos los directores que también estuvieron presentes, siempre consecuentes con esta junta directiva, y no me queda decir más que seguimos trabajando y sigo en el gremio, sigo apoyando, sigo como asesor permanente de Fedecámara Bolívar y vamos a seguir luchando por este nuevo país que queremos todos. Muchas gracias a todos y buenos días. Bien, parte entonces de las declaraciones de los representantes de Fedecámaras, tanto del Estado Bolívar también como de Fedecámaras a nivel nacional, que en el marco de la proclamación del Comité Ejecutivo del periodo 2019-2021 han hablado entonces sobre el panorama nacional, sobre números importantes del decrecimiento, el deterioro del sector empresarial en el país, además haciendo un llamado al Estado, no solamente a que pues respete convenios establecidos en la Organización Internacional del Trabajo, sino que en el caso venezolano específicamente les pueda otorgar la libertad a los empresarios de poder trabajar y hacer de Venezuela un país productivo. Son las 10:25 de la mañana y nosotros así vamos a despedir este contacto. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.